quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos. Y en realidad quiero comenzar con un pensamiento que creo que es importante, y es el de que hay principios que quisiéramos algo totalmente diferente, algo innovativo, algo totalmente transformador en nuestro pensamiento, pero en realidad los principios universales de la palabra siguen siendo los mismos. Y nosotros tenemos que entender de que cuando hablamos acerca de lo que Dios quiere hacer, especialmente en los tiempos finales, y el mover de Dios, hay cosas que lamentablemente sabemos y conocemos, pero no practicamos. Tal vez nos hemos desviado en nuestro concepto de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Queremos que caiga sobre nosotros algo diferente, algo nuevo, pero como dice el dicho muy característico, dice: si seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo esperamos un resultado diferente? Si no cambiamos nuestro pensamiento, pero nos ajustamos a lo que Dios ha querido que nosotros hagamos, estamos esperando que Dios se mueva de una forma fresca en medio de nosotros. Y creo de que la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva, el avivamiento que existió en el Nuevo Testamento sigue siendo el modelo fundamental de lo que es la transformación y el avivamiento que Dios está pidiendo de nosotros. Y hay cosas que encontramos nosotros en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Hechos, que creo de que antes de que nosotros querramos entrar a algo totalmente distinto, nuevo, diferente de Dios, hay cosas que tú y yo debemos de implementar en nuestra vida para que Dios pueda comenzar con nosotros. El avivamiento no comienza en una ciudad. El avivamiento no comienza en una nación. Quisiéramos de que pudiera haber una transformación y un avivamiento nacional, pero realmente el avivamiento comienza con nosotros. Y el avivamiento no es, vamos a decir, no es algo externo en nuestras vidas, sino es algo que comienza en una transformación interna, un avivamiento transformador de nuestra propia vida, que eventualmente se va a manifestar en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Si continuamos siendo los mismos, si continuamos en el mismo camino, ¿cómo esperamos un resultado diferente? Lo que Dios tiene que hacer es transformar muchísimos de los aspectos fundamentales de nuestra propia vida, para que pueda Él traer un verdadero avivamiento a nuestras vidas, transformación y verdaderamente empoderamiento de todas las áreas de nuestra vida. Y quiero comenzar con el avivamiento de Jerusalén. Cuando Jesucristo partió, fue alzado a la presencia de Dios, Él les dio una orden a sus discípulos. Les dijo que regresaran a Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre, esperaran la obra de Dios que Dios estaba queriendo hacer en medio de ellos. Lo que me parece muy interesante y tal vez hasta aún preocupante es de que eran 500 los que estuvieron y escuchaban la orden de Jesucristo. ¿Por qué eran 500 los que estaban en la ascensión? 500 eran los que fueron testigos de que Jesucristo fue alzado al cielo y la aparición de los ángeles, en el cual le dieron de la misma forma que fue, regresará. Pero ¿qué pasó entre el dicho y el hecho? ¿Qué pasó entre lo que ocurrió en la próxima semana, semana y media, 2 semanas, donde quedaron solamente 120? ¿Qué pasó con los 380? Que estaban en el mismo lugar, con la misma orden, con el mismo, vamos a decir, la misma experiencia que los 120 tuvieron. La experiencia de estar con Jesucristo en los últimos momentos, y lo que pudiéramos decir hasta lo transformador de haber estado con Él
en la ascensión, yo diría de que estos regresaron a Jerusalén empoderados por simplemente haber sido testigos de algo tan increíble como la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo sucedió. Vamos a decir, en un sentido de la palabra, el 75% no cumplió, no alcanzó, no recibió. No significa que eventualmente no lo recibieron, pero la experiencia de lo que nosotros llamamos el Pentecostés no lo experimentaron ellos en ese momento. Y creo de que tenemos que preguntarnos qué estaba sucediendo. Y creo de que algunas de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy son parte de la problemática o parte de la razón de lo que podríamos nosotros responder ante eso. Porque nosotros podríamos juzgar a ese 75% y echarle la tierra a ellos, pero la pregunta, nosotros, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Cómo verdaderamente nosotros podríamos cambiar esos aspectos en nuestra propia vida? Y creo de que los argumentos o tal vez los puntos iniciales que vamos a ver esta mañana tienen que ver con eso. Y aquí en el capítulo 2, versículo, en obediencia a las palabras de Jesucristo, dice aquí, y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos como unánimes, pero no solamente unánimes, estaban unánimes juntos. Parece como si fuera un doble énfasis. Está usando dos palabras que pudiéramos decir son sinónimas la una de la otra. Cuando alguien escribe eso y usa dos palabras que son significados, sería casi como una aberración el escribir de esa forma. Cuando en realidad lo que estaba verdaderamente enfocándose el escritor del libro de Hechos, que muchos sugieren de que fue Lucas, él estaba dando dos totalmente diferentes significados. Porque para mí, uno es estar juntos, otro es estar unánimes. Juntos tiene que ver con una condición física. Todos bajo el mismo techo, todos en el mismo lugar. Y ustedes y yo sabemos de que es dos cosas totalmente diferentes. Es decir, estamos juntos en el mismo lugar que el estar unánimes. El estar unánimes no tiene nada que ver con la localidad, sino tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestro corazón. Si nosotros comenzamos pensando, por ejemplo, el concepto de estar juntos, te pregunto, ¿cuántos matrimonios tal vez usted conoce? ¿O cuántas familias tal vez usted conoce que viven debajo del mismo techo, pero no están unánimes? Están viviendo bajo un mismo techo por conveniencia, están viviendo bajo un mismo techo por cultura, están viviendo bajo el mismo techo por historia, o están viviendo bajo el mismo techo por ciertas responsabilidades, o tal vez en un sentido muy general por pura conveniencia. Porque es más barato vivir juntos que separados. Y en un sentido de la palabra, el estar juntos bajo el mismo techo no garantiza ninguna cosa. Y podríamos nosotros usar un grupo como el que tenemos nosotros, o el evento como el que tenemos hoy, y nosotros pensar, ¿estamos todos juntos? Sí, pero la palabra todos no es la realidad, porque hay mucha gente faltando. En todo evento hay gente faltando, no es una crítica de los que no vinieron, sino es sencillamente un punto que nosotros tenemos que entender, de que aún hace 2000 años, allá en el aposento alto, en aquel momento donde Dios quería manifestar su gloria, no todos estaban ahí. Pero los que estaban ahí estaban juntos, estaban dentro de las mismas paredes, debajo del mismo techo. Había una unidad
física, en el momento. Y hay cosas que son indispensables dentro del criterio de lo que Dios está queriendo hacer. Porque hay algunos de nosotros, y perdonen que lo diga sin tratar de ser negativo acerca de nadie, sino un simple hecho de que hay algunos de nosotros que parecemos tal vez asnos, burros, que nos gusta llevar la contraria, que nos gusta caminar a nuestro propio ritmo, que no nos gusta que nos forcen a que nosotros hagamos lo mismo que los demás están haciendo. Nos gusta ser individuales. Y por eso nunca estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque el estar juntos en un concepto fundamental de la palabra tiene que ver con cierto nivel de obediencia y de sujeción al orden. Porque digamos, el Señor iba a descender en el tiempo de Pentecostés. Era indispensable de que se cumpliera esta fiesta 50 días después de la Pascua. Era indispensable de que sucediera en cierto día lo que estaba sucediendo en aquella fiesta llamada el Pentecostés. Pero hay algunas personas que decían, no, es que yo soy individual, soy una persona muy diferente a los demás, no me voy a someter, no voy a caminar al ritmo del tambor de otras personas, yo tengo mi propio ritmo, yo camino a mi propia manera y a mi propia forma. Y en un sentido de la palabra, ese tipo de personas, tarde o que temprano, no va a tener, va a estar, déjenme ponerlo esta forma, va a estar llenando tarde a todo. Porque la obra de Dios en nuestras vidas comienza con un simple hecho de cierta disciplina y obediencia. Amén. Había una orden. Jesucristo les dijo que esperaran. Y la desesperación, pero yo considero más que la desesperación, yo considero el individualismo de la gente. Yo tengo cosas que yo tengo que hacer a mi manera y como lo voy a hacer. Miren, yo ya he vivido suficiente en esta vida que parezco que aunque tengo 62 y casi cumplido 63 años, parezco como si tuviera 1000 años con la experiencia, porque todo lo que se tiene que vivir ya lo viví. Ya experimenté todo lo que se tiene que experimentar. He visto lo mejor y lo peor de la gente. Y por ejemplo, imagínese usted la ironía de esto. Estamos en un retiro pastoral. Hemos apartado 3 días para unirnos, estar juntos. Y de repente a la mitad del retiro viene un tal pastor y dice, tengo una emergencia y tengo compromisos que tengo que cumplir. Y me voy. Para mí, ese tipo de individualismo nunca va a llegar a ningún lado. Y con la experiencia que tengo, es de la gente que nunca logra nada. Porque tiene sus propios planes alternos. Y parte del mover de Dios, parte de lo que Dios está queriendo hacer, es de que Él tiene que comenzar con nosotros estando dispuestos a someter nuestras ideas y nuestros planes a la obra de Él. Amén. Sencillo, pero le digo, profundísimo. Porque lo que yo me he encontrado es de que Dios obra, pero la gente que está dispuesta a someter sus propios planes. Los planes no son demasiado importantes para no someternos a Dios. Cuando han venido estos pastores y me han dicho, por ejemplo, en un retiro vienen a querer excusarse, es que tengo unos compromisos que no puedo cancelar. Tengo que cumplir estos compromisos. Yo le digo, invítame a un evento a tu iglesia para que te hagas lo mismo. Has hecho la publicidad, has hecho todo, y me voy a excusar de que tengo cosas más importantes que tú. Pero esa gente nunca va a lograr nada, porque no está dispuesta a algo estructural. Estar juntos. Miren, hermanos, a nivel familiar, si nosotros no comenzamos con el común denominador de estar físicamente juntos, va a haber una separación. Y esto es lo que pasa con parejas.
lo que pasa en familia, en matrimonios. Y lo digo desde el contexto, digamos, que yo vivo este proceso, yo vivo diariamente este proceso de que la separación física podría llevarnos a una separación emocional, una separación mental. El enemigo nos ataca cuando hay una separación. Cuando estamos solos, aislados, el enemigo tiene la tendencia de atacarnos. Y nosotros que se supone que vivimos en un contexto matrimonial, en un contexto familiar, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que aunque el tiempo nos separe, que cuando nosotros volvamos verdaderamente a esa conexión y a esa unidad que debe de existir. Y por eso hay matrimonios que por alguna razón de trabajo, por ejemplo, se separaron 6, 8, 10 meses, 12 meses. Y ya no pueden volver a la relación matrimonial. ¿Por qué? No fue una separación física, fue una separación emocional y mental. Y cuando nosotros queremos hablar de la obra de Dios, nosotros tenemos que entender de que aquí es donde comienza. Y después, note lo importante, dice unánimes. Esa palabra unánimes habla no de una unidad física, sino de una unidad espiritual. Estaban en común acuerdo, estaban en una unidad espiritual. Y como lo digo, usted puede conocer algún matrimonio que viven debajo del mismo techo, pero no tienen una unidad. Para comenzar, ni se quieren hablar. Ni buenos días se dicen. Y todavía se llaman casados, ¿verdad? Matrimonio. Que parece una ironía. Porque si yo no puedo perdonar que se supone a la persona que más amo en la vida, ¿cómo voy a poder alcanzar verdadera unidad emocional o espiritual, como lo querramos llamar, en el contexto familiar? Ahora, en la iglesia, ¿qué pasaría si no hay una verdadera unidad dentro del cuerpo de Cristo? ¿Podría haber un mover nuevo, fresco de avivamiento? ¿Puede Dios moverse donde hay división? Donde hay rencor, amargura, resentimiento, donde hay ira. ¿Puede Dios moverse? Es que quiero que entiendan la practicalidad tan sencilla de esto en este contexto. Yo creo que se los he dicho a ustedes. Muchos de nosotros o osamos, o añoramos, o deseamos una relación con Dios. Pero le voy a decir, eso es imposible. No es posible porque Dios nos ha creado una unidad paralela que es con Él. Si nosotros apelaríamos solamente a Dios, no necesitaríamos la iglesia. Pero es el cuerpo de Cristo, la iglesia, nuestras relaciones interpersonales a nivel local, a nivel relacional. No solamente esto viene a pulir nuestra vida, viene a formar nuestro carácter, porque de piedra con piedra se pule, sino de que aquí es donde aprendemos realmente a confrontar ciertas áreas de nuestra vida. Todo lo demás de una iglesia lo podemos nosotros hacer desde el hogar, solitos, solitarios. Pero tenemos que entender de que mi relación con Dios tiene un intermediario. Y ese intermediario, nosotros lo hemos oído, digamos, por ejemplo, en otras veces, de que es un santo, es María. Y nosotros que estamos en Cristo Jesús, diríamos de que es Cristo el camino para Dios. Y sí, en mi criterio lo es. Pero tiene usted que entender que la persona que está a la par realmente es el intermediario entre usted y Dios. No estoy hablando en contexto de oración, estoy hablando en contexto de la relación. Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo puedo yo amar al que no veo si no estoy dispuesto a amar al que sí veo? Amén.
El contexto del amor, el contexto del perdón, el contexto de la interacción. Si yo no puedo ver ni pintada a la persona que está a la par mía, ¿cómo voy a poder tener una relación real con Dios? Y entonces Dios demanda que pongamos orden en nuestra vida. Dios demanda de que nosotros hagamos morir esas áreas de la carne, que nosotros aprendamos verdaderamente a poner orden en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros verdaderamente podamos entablar una relación real con Dios. Y si hay división y hay contienda dentro del cuerpo, ¿cómo puede haber avivamiento? Le pregunto, le hice una pregunta: ¿puede haber avivamiento mientras que exista contienda, pleito, ira, amargura y resentimiento en su corazón? Creo. No lo dice la Biblia aquí, pero yo le puedo garantizar de que los 3, 4, 5 días que ellos estuvieron unánimes juntos debajo del mismo techo esperando la promesa del Padre, hubo un tiempo de sanidad. No tal vez lo cansado, pero yo le puedo decir de que Dios empezó a moverse en el corazón de la persona. Imagínense que se mueve en el corazón de don Juan Pérez, ¿verdad? Y empieza a hablar en su corazón y le dice: tú tienes un resentimiento, o fulano de tal tiene un problema contigo. Y entonces ahí él viene y se empieza a acercar y empieza a arreglar su problema. Es parte de la preparación al camino hacia qué. ¿Puede Dios manifestarse donde hay falta de unidad? Realmente no. Estoy hablando a nivel de iglesia, pero también a nivel local. Si no hay unidad dentro del lugar, Dios no se puede manifestar ahí. Porque estamos viviendo conforme a la carne, no conforme al espíritu. No hemos hecho morir las obras de la carne dentro de su corazón. Mucho más en la relación, y creo que aquí es donde comienza verdaderamente este concepto. Note usted lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Primero tengo que desarrollar paz en mi relación con el prójimo para que haya unidad del espíritu. Solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiero yo una manifestación mayor de la presencia de Dios. Quiero que Dios empiece a trabajar y llevarme a mí a un nuevo nivel. Yo tengo que empezar a humillarme y a arreglar los problemas que tengo, relacionalmente hablando, principalmente, ¿verdad? Porque la amargura, el resentimiento, la competencia, el dolor, no solamente nos separa con el prójimo, literalmente nos separa con Dios. Usted me puede decir: pero ¿de dónde saca usted todo ese contexto? Mire, es muy sencillo, es como un denominador muy sencillo. Veamos nosotros simplemente el Padre Nuestro. Sencillo, para entenderlo bien sencillo. Sencillamente, algunos de ustedes que eran mal portados en su vida vieja, ustedes también tuvieron que rezar 10,000 veces el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque se portaron malísimo. Pero todavía no lo entiende. Porque parte del Padre Nuestro, una de las frases dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oiga bien, el perdón de Dios es condicional. ¿Usted cree de que Dios, que es amplio para perdonar, Él anda regalando el perdón incondicionalmente? El perdón de Dios es condicional. ¿Y está condicionado a qué? A nuestro perdón. Antes de que yo pueda recibir el perdón de Dios, yo tengo que aprender a qué. Perdonar. Eso es lo que dice. Esta no es palabra de Darío, esta es palabra de Dios. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entonces, si yo rehúso perdonar, entonces inmediatamente hay un rompimiento de mi relación, no con mi prójimo, sino con quién.
Y entonces el avivamiento tiene que comenzar con un verdadero cambio en nuestra propia. Estaban unidos, unánimes, juntos, en un mismo lugar, físicamente, pero en un mismo espíritu. Ahora, aquí es donde quiero que entienda la otra cosa. Aunque la Biblia no menciona de los otros 75%, de los otros 380, puede ser de que alguno de los 380 no estaba físicamente en ese lugar por razón X, pero si estaba en espíritu de unidad, yo le puedo garantizar que no importa dónde ellos estaban, ellos también recibieron la llenura del Espíritu. ¿Y de dónde saco yo esto? Aunque la Biblia no lo menciona, pero yo sí lo saco del libro de Números, capítulo número 11. ¿Se recuerda usted donde Dios le dice a Moisés que escoja 70 varones que son verdaderamente ancianos del pueblo? Y le dice: llévalos al tabernáculo y yo descenderé y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos. Y dice que algunos por alguna razón no pudieron estar en el tabernáculo, pero aunque no estaban en el tabernáculo, allá en el campo donde ellos estaban, ellos recibieron esa porción del espíritu. Porque estaban en qué? Unánimes. Y entonces creo de que el estar juntos no es indispensable, pero es importantísimo el estar juntos porque tiene que ver con la importancia en la prioridad de nuestra vida. Pero la unánimes tiene que ver con nuestro corazón. Ambos son ingredientes imperantes para poder recibir la llenura, la novedad de lo que Dios está queriendo hacer en medio de nosotros. ¿Estamos claros? Vamos a saltarnos al versículo 37 del mismo libro de Hechos, capítulo número 2. Dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Hermanos, hay un proceso para poder recibir el don de Dios. Y creo que no es necesario insistirles a ustedes de que el don del bautismo y el don de la llenura es la misma cosa. El bautismo puede ser una experiencia inicial, puede ser una experiencia única. Un creyente solo necesita una sola vez ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero el resto de su vida necesita diariamente la experiencia de ser lleno. Por eso Pablo decía a la iglesia, decía: sed pues llenos. Que es una llenura constante. Es como el agua que nosotros bebemos. Imagínense, nos echamos un vaso de agua ahorita, en 4 horas ya no tenemos ese vaso. Ya fuimos al baño, ya cruzó todo nuestro sistema, ya se acabó el agua, se fue. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tomar otro vaso de agua para sustentar nuestras vidas. La obra de Dios es la misma, pero para que nosotros podamos comenzar esa manifestación de Dios en nuestra vida, y Pablo se lo dio, Pedro, perdón, se lo dio como una receta a los judíos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Arrepentir. Una limpieza personal a su vida. El arrepentimiento no es simplemente una confesión, el arrepentimiento tiene que ver con sentirnos verdaderamente conjuntados, como consternados, como confrontativos con nosotros mismos acerca de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Ahora, el gravísimo problema es cuando nosotros creemos de que sencillamente el conocimiento del pecado es suficiente para el arrepentimiento. ¿Cuántas veces personas confesaron su pecado y no se arrepintieron? Saúl le dice a Samuel: he pecado, pero no cambió.
no arregló el problema, continuó para adelante. Judas se acercó, tiró las 30 piezas de plata y dice: he traicionado y he entregado a un hombre inocente. Pero no arregló el problema. ¿Qué requería Judas? ¿Qué era lo que Jesucristo quería? Él tenía que volver a Jesucristo y sencillamente pedirle perdón a Jesús. Le pregunto, ¿Jesús lo hubiera perdonado? Sí, él hubiera sido el discípulo estrella. Él hubiera podido llegar a ser, vamos a decir, el ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. Pero no tenía arrepentimiento. Tenía entendimiento de su fallo, de su pecado, pero no estaba arrepentido. Porque el arrepentimiento que hace en nuestras vidas, el arrepentimiento nos lleva a un cambio, nos lleva a una confrontación, nos lleva a nosotros a tratar con el problema, a la raíz del problema. Y por eso el ser humano, y aquí está la gran problemática, el ser humano por naturaleza no tiene la capacidad de el hombre carnal no tiene la capacidad de arrepentirse. Por eso la palabra de Dios dice claramente que por si acaso Dios les dé para qué se arrepientan. Ahora, saltemos nosotros al libro de Hebreos capítulo 2. Versículo número 1 dice esto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, dejemos todo peso de pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Qué tenemos que hacer para poder verdaderamente empezar a caminar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros? Creo que necesitamos limpiarnos de todo peso que nos está cargando, todo peso que nos está reteniendo, que nos está robando de la capacidad de poder verdaderamente alcanzar lo nuevo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Ahora nos vamos a ir a la tercera cosa. Regresemos al libro de Hechos, capítulo número 1. Quiero que veamos el versículo 14. Veamos Hechos 1:14. Note aquí, dice: y todos estaban perseverando, otra vez, unánimes, en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿qué es lo que es diferente aquí a lo que hemos visto? Es que, hermanos, miren, muchos creemos de que con sencillamente el estar en la iglesia, Dios va a hacer una obra nueva. No es una casualidad la obra, es el resultado de una intención y una búsqueda de lo que Dios está queriendo hacer. ¿O creen ustedes de que Jesucristo se equivocó cuando dijo buscar y hallaréis? Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. No está hablando de cosas materiales, está hablando de lo nuevo que Dios está queriendo hacer en medio de nosotros, del mover que Dios está queriendo transformar nuestras vidas. Comienza con una verdadera búsqueda intencional de lo que Dios está queriendo hacer. Miren, con la experiencia de los años y habiendo visto y sido testigo de varios avivamientos, todos comenzaron con una verdadera búsqueda. Casi como una búsqueda tan desesperante o desesperada como decir: Señor, si no me das, me muero. Eso es lo que estaba pasando. Vemos nosotros este mover de Dios en medio de nuestras vidas, este mover de lo que Dios está queriendo hacer en medio de nosotros. Ahora vamos a irnos a la cuarta cosa, bien importante. Veamos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 7. Hechos 2:7.
dice aquí, y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Miren, no hay peor enemigo del avivamiento que el querer meter a Dios dentro de un cuadro, de querer encajar a Dios, de querer limitar a Dios en cómo Dios va a responder. No hay cosa más estancadora que eso. Si nosotros creemos de que nuevas son cada mañana, si creemos nosotros que Dios quiere moverse mejor y de una forma diferente, si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿cómo podemos nosotros sencillamente buscar la gloria antigua, el modelo antiguo, para poder experimentar lo nuevo de Dios? Es imposible. Y lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas, y este es un ejemplo de estos dos versículos que leímos, es un ejemplo tan tradicional en muchas de la vida de las personas, porque cuando nosotros sencillamente estamos tan enfocados en que Dios va a obrar de esta forma y Dios obra de una forma diferente, muchos de nosotros cerramos nuestro corazón. Porque lo que estaban, esas palabras que parecen tan inofensivas, pero son palabras tan directas como atónitos, perplejos, son palabras que nos demuestran un estancamiento. Porque el estar atónitos y perplejos tiene un fundamento de temor. Y vamos a decir, un estancamiento a consecuencia de lo que nosotros podríamos decir que limitamos. Estamos limitando la obra de Dios, estamos estancando la obra de Dios, estamos determinando y predeterminando cómo Dios va a responder y va a hacer. Y puede ser que nosotros podamos limitar a Dios. La forma que lo limitamos es a través de nuestro temor. Lo limitamos a través de la forma que nosotros queremos y estamos demandando que Él haga. Esa es la forma que limitamos a Dios. Pero podemos nosotros experimentar lo nuevo, predeterminando la respuesta de Dios. O debemos de nosotros entrar con un corazón abierto y con una mente abierta, diciendo, Señor, yo sé que tú vas a hacer las cosas diferentes, vas a romper moldes y vas a romper paradigmas, tú harás cosas nuevas en medio de nosotros, lo que ojo no ha visto ni oído ha oído. Eso es lo que tú quieres hacer en medio de nosotros y estamos dispuestos a que Dios empiece a hacer una obra diferente. Porque lo que vemos nosotros en el Pentecostés es algo diferente, nunca se había experimentado. No solamente desde la perspectiva, voy a usarla desde la perspectiva doctrinal teológica, porque recuerde de que durante miles de años el Espíritu de Dios no podía estar dentro de una persona, porque no había salvación. A través de todo el Antiguo Testamento, cuando habla de la relación entre un hombre, una persona y el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu Santo vino sobre él. Caso de Sansón, el Espíritu Santo venía sobre él y las fuerzas sobrenaturales. O el Espíritu Santo vino sobre él, hizo milagros, hizo prodigios, hizo maravillas. Pero cuando Cristo produjo salvación en nuestra vida, hoy ya el Espíritu Santo puede estar dentro de nosotros y puede morar dentro de nosotros, porque somos una nueva criatura. Pero este no es un aspecto solamente doctrinal, que en este momento viene a ser diferente porque el pueblo no estaba acostumbrado a que el Espíritu Santo estuviera dentro de ellos, sino todas las evidencias y todas las maravillas y todos los milagros
desde el hecho de que tenían esas llamas de fuego, del viento que se sentía, y no había aire acondicionado dentro de ese local, pero se sentía como si fuera un aire fresco de aire acondicionado, ¿sí o no? Se estaba moviendo ese aire fresco en medio de ellos, al hecho de que gente que no tenía conocimiento, no tenía entendimiento, no era gente sin estudio, lo que ellos estaban declarando con su boca a través del poder del Espíritu Santo en las lenguas, ellos estaban declarando las maravillas de Dios, cosas que ellos nunca habían aprendido. Y dice la historia de que cuando ellos estaban orando en lenguas, los de afuera que venían de todas las diferentes naciones, que eran bilingües, pudiéramos decir, hablaban hebreo, pero también hablaban su lenguaje de donde ellos estaban viviendo. Dicen que ellos en esas lenguas, ellos estaban escuchando las maravillas de Dios. Dios estaba testificando, Dios estaba evangelizándolos a ellos a través de esas lenguas. Maravillas. Obra sobrenatural que Dios vino a trastornar, pudiéramos decir, y uso una palabra correcta, porque vino a cambiar el paradigma, el pensamiento que había entre ellos. Y eso podría causar confusión si nosotros estamos queriendo que Dios responda a nuestra vida. ¿Sabe cuál es la frase más peligrosa? Es esta: Dios no puede hacer eso. La frase más peligrosa. ¿Qué? Tú quieres decir que Dios, el limitado, el todopoderoso, tiene una limitación, que Él no puede hacer eso. ¿Está conmigo? ¿Entiendes? Si queremos ver el mover nuevo de Dios, tenemos que estar con el corazón abierto. Que ya las cosas ya no cause que nosotros estemos atónitos o perplejos. Y la palabra de Dios dice que Él quiere hacer obra nueva en nosotros. Lo dijo que ojo ha visto ni oído ha oído lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando Jesucristo viene y dice: si ustedes se asombran de todo lo que ha sucedido conmigo, mayores cosas que estas. Y nosotros tenemos que estar con el corazón abierto a lo que Dios está queriendo hacer. Voy a la quinta clave, ya voy a terminar. Hechos 2:16. Pedro responde ante lo que estaba pasando durante el avivamiento, responde al pueblo con una frase que creo que es muy importante. Versículo 16 dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. La tendencia en muchos avivamientos, oiga lo que le voy a decir, es de separarnos de la palabra. Y no, muchos quieren decir de que la manifestación es superior a la palabra. Y se concentran en la manifestación y quieren evadir la palabra, cuando en realidad lo que Dios tiene que llevarnos es entender de que todo lo que necesitamos para la revelación ya está en la palabra. Y la palabra sigue siendo el fundamento, siendo Cristo la piedra angular. La palabra se vuelve el balance, la palabra se vuelve en la estabilidad, la palabra se vuelve en el que afirma todo lo que Dios está haciendo. ¿Puede Dios hacer? Esta es una pregunta real, no es ficticia. ¿Puede Dios hacer algo que trasciende la palabra? ¿Cómo puede en 1300 páginas definir a Dios? Imposible. Pero comenzamos. Amén. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Pedro? Exactamente esto. Aquellas preguntas que estaban: ¿cómo podrá hacer esto? ¿Cómo puede Dios actuar de esta forma? Pedro los lleva y los afirma ¿en dónde? En la palabra.
Es que ustedes están atónitos y perplejos acerca de lo que está sucediendo, pero esto ya lo habló Dios. Allá en el libro de Joel, y le abrió las escrituras y le mostró de que Dios ya había determinado de que esto iba a ocurrir, que no era nada nuevo. Porque, hermanos, miren, el balance y la estabilidad y la salud, diga conmigo esa palabra salud. La salud de un avivamiento sigue siendo la palabra. Note lo que dice el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina. Y perseveraban en la doctrina. Hermanos, en muchos avivamientos esto es lo que ha pasado. Que empezamos a buscar las maravillas, lo sobrenatural, y abandonamos la palabra. Y hermanos, tiene que comenzar a ver eso. ¿Usted quiere avivamiento? Usted tiene que meterse en la palabra, buscar la palabra, conocer la palabra. Usted tiene que profundizarse en la palabra para que cuando Dios empiece a hacer lo nuevo, usted ya no esté atónito, perplejo. Y la palabra tiene que ser el ancla. El barco puede ser la última maravilla del mundo, pero un barco sin ancla se pierde, es llevado por la tormenta. El avivamiento que no esté anclado en la palabra, tarde o temprano se va a desviar y se va a dar. Eso es la realidad de la vida. Y termino con esto. Hechos 2:47. Dice, y alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser sanos. La tendencia humana la podemos encontrar en diferentes formas y en diferentes maneras. Pero tal vez la tendencia más fundamental, errónea, es la de Pedro, Juan y Jacobo. Cuando están en el monte de la transfiguración, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Señor, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí en la gloria. Y el Señor claramente mostró de que hubo un momento sobrenatural, porque lo que ellos experimentaron en el monte de la transfiguración fue un mover sobrenatural, increíble, fantástico. Pero todo mover tiene que tener los pies bien plantados en la tierra. Le voy a decir varias cosas. Todo mover necesita una aplicación práctica. De nada sirve un avivamiento que no tenga una expresión. Es por sí solo algo que desvía. Si usted no se lo puede llevar, usted no lo puede aplicar a su vida diaria, de nada sirve. Es una experiencia que no tiene una realidad. La segunda cosa, no solamente la practicalidad de esto, sino el hecho de que si el avivamiento me aísla de mi objetivo, de nada sirve. Y mi objetivo tiene que ser siempre el mundo a mi alrededor. Note lo que dice aquí en el versículo 47. Alabando a Dios, qué bonito. Qué bonita el mover de avivamiento y la alabanza, ¿verdad? Bonito. Pero ¿qué dice? Y teniendo que así gracia con mi Padre. Era tan bien aceptado el mover de lo que Dios estaba haciendo que había dado gracia delante del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no se volvieron orgullosos y aislados y superiores al resto, sino ellos entendieron
que lo que Dios estaba queriendo hacer en ellos realmente no era solamente para ellos, sino para nosotros. Yo lo que recibo por gracia lo tengo que dar por gracia. Por gracia. Había una gracia que se aplicaba, y esa gracia no era simplemente un avivamiento, sino que debe haber una practicalidad de esa gracia a través de la generosidad del pueblo, donde el pueblo vendía lo que tenía para darlo a los pobres, compartía de la abundancia de su vida a otros. No había un aislamiento de la cultura, sino había una integración con la cultura. Un avivamiento que nos aísla y que nos hace sentirnos superiores. Es un avivamiento que en realidad ha perdido su objetividad. Y tercero, dice que se añadían los que deberían de ser ¿qué? Santos. Hermanos, un avivamiento que no tiene una aplicación evangelística, tarde o temprano, es como una laguna que se va a empozar y sus aguas se van a contaminar porque no tienen ni salida ni entrada. El mar muerto, y valga la redundancia del concepto mar muerto, es un mar que recibe pero no da. ¿Y cuántos avivamientos se han muerto como el mar muerto? Porque reciben, pero no dan. Y la expresión fundamental de un avivamiento comienza con verdaderamente vamos a decir, la multiplicación del evangelismo. El deseo, la pasión interna de llevar a Cristo al mundo. No con un acto de superioridad donde la gente diga, es que yo estoy en un avivamiento, tú no lo puedes tener, sino verdaderamente me obligo, porque tiene que haber una aplicación práctica. Lo recalco en una forma real, hermano. Yo, como le digo, yo he visto y he estado en varios avivamientos, y algunos de ellos parecen el mar muerto, porque reciben y nunca dan. No hay una expresión externa práctica de ese avivamiento. Y muchos de nosotros que Dios quiere moverse de una forma sobrenatural, a veces creo de que no tenemos los ingredientes fundamentales. Le pregunto, este último punto, que es la expresión práctica, tenemos que esperar que haya un avivamiento, o podemos nosotros ahora empezar esa practicalidad. Comienza hoy. Comienza hoy. Porque es una transformación que Dios está queriendo hacer en cada uno de nosotros. Quiero hablar con ustedes por un segundito porque ya me pasé. Quería cortar un poquito más antes, pero ya me pasé. El día de hoy vamos a tener varios momentos de oración, pero yo quiero tratar de usted ahorita, para que usted aplique esta palabra suya. No sé qué es lo que usted puede orar en aplicación, pero yo creo que esa oración debe de ser tal vez simbólicamente parecida a esta. Señor, te pido que empieces a llevarme a una salud emocional. Si hay amargura, resentimiento en mi vida, Señor, ayuda a despojarme de todo peso, incluyendo peso de pecado, peso de contaminación, peso de división, contienda, pleito en mi vida. Señor, yo quiero realmente aferrarme a ti y a tu palabra. Y Señor, dame a mí la capacidad de ver más allá de mis conceptos preconcebidos, para abrir las limitaciones mentales en mi vida.
Padre, en el nombre de Jesús, que hoy sea un día extremadamente diferente, que como si estuviéramos subiendo un monte, vamos de gloria en gloria. Que nos lleve, Señor, a un punto en el cual podamos nosotros tener un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.